Iztapalapa. Establecemos ahora comunicación con Ignacio Morales Lechuga, abogado, diplomático, ex procurador general de la República. Ignacio, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto el poder platicar contigo y que nos des luz en algunos temas. Déjame, si me lo permites, buenas noches, por supuesto, arrancar preguntándote. Han pasado ya nueve días de la tragedia en Iztapalapa y mucho se habla de la reparación del daño. ¿Qué significa en términos reales? Muchos no lo entendemos. ¿Cómo reparar un daño así? Buenas noches, Francisco. Buenas noches a tu auditorio. En estos 9 días, efectivamente, yo he visto a la autoridad más interesada en evitar que la culpa le atraviese, le atrape, y lo que han buscado es efectivamente ubicar en la gacera la responsabilidad plena de esta terrible tragedia. La reparación del daño como concepto, habría que considerar que hubo fallecidos, hay lesionados, van a necesitar un terrible tratamiento, terapia, hay daños materiales y por supuesto uno voltea a ver a las aseguradoras, ver a la gacera, pero también voltear a la autoridad porque se habla de un bache, de un enorme bache, y la ciudad está llena de baches. Y claro que todos sufrimos algunas veces incidentes, accidentes, ponchaduras de llantas, o puede ser inclusive pues accidentes mayores cuando uno va con cierto exceso de velocidad, pero todo se ha centrado de esa manera. Yo creo que me permitiría aconsejar a las víctimas y hacer un llamado a los colegios de abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Barra Nacional de Abogados, y de alguna manera ellos llevan a cabo tareas pro bono, que se pusieran a disposición de todas las víctimas, primero para tratar de hacer peritajes adecuados que permitan ubicar y deslindar las responsabilidades y las causas, pues material eficiente final de los daños causados, que implique todo esto, y de ahí los propios abogados, algunos de ellos muy talentosos que están dentro de estas organizaciones, pues encauzar, asesorar a las víctimas, tanto de daños materiales como de fallecimientos o de lesionados, a fin de que exista la responsabilidad y llamar a la autoridad para que, o las autoridades del gobierno de la ciudad y de la Ciudad de México, para que aun cuando no fueran responsables, no dejen de brindar asistencia médica hospitalaria y de atención psicológica a las víctimas de esta tragedia. Como bien dices, es una tragedia que rebasa los cálculos iniciales, en donde se hablaba de 3 muertos y ya llega a 25, y no dudaría que de alguna manera superaran, ojalá no, los 27, que era el récord cercano que tenemos como punto de referencia. Es correcto. Pero que además pudieran sacarse tareas o lecciones de este terrible accidente, no solamente para las pipas, que circulan pipas por toda la República permanentemente, y ya todos los que manejamos y nos conducimos, lo primero que queremos hacer es atravesar rápidamente a la pipa, que no sabemos si lleve gas, petróleo, gasolina, pero que de veras circulan constantemente. Yo no sé qué tanto se estén utilizando, se han dejado de utilizar los ductos, pero yo creo que con tanto piquete que les han dado los guachicaleros originales, que también sufrieron accidentes en Hidalgo, con muchos muertos al principio del sexenio pasado, yo creo que ya deberíamos tener mejores medidas de protección civil, advertencias. Haber aprendido algo, Ignacio. Oye, a ver, vuelvo con el tema de la reparación del daño. Cuando hablamos de reparación del daño, hablamos de atención médica, gastos funerarios en su caso, pago de bienes perdidos. Mucha gente perdió sus automóviles, sus trabajos, perdió sus comercios, y muchos van a quedar imposibilitados de trabajar. ¿Eso tiene que ver con la reparación del daño? Y además de indemnizaciones por fallecimiento de los familiares, asistencia a las familias que han quedado huérfanas, intervención del Seguro Social también para que si entre los 25 o los demás accidentados hay trabajadores que se dirigían
a sus oficinas, trabajos, centros de trabajo, porque ese es un típico accidente profesional que debe ser cubierto por la seguridad social. ¿Cómo evalúas cada caso y quién tiene que absorber cada situación? Bueno, lo primero que verdaderamente hace falta es ubicar exactamente las causas del accidente y de ahí ver si hubo culpa concurrente y si el bache, el estado del pavimento, la carretera por donde iba conduciéndose, influyó o no influyó en el accidente. Ya de ahí vendrá la velocidad y todo lo demás. Se puede reconstruir, sí, a base de los videos que existen en toda la ciudad y en el Estado de México y de los testigos. Una vez ubicadas las causas del accidente, quienes tienen culpa o responsabilidad, vienen ya las acciones judiciales, tanto de carácter civil como de carácter administrativo, si es que resultan. Y quienes deben entrar a escena para cubrir los daños, la aseguradora en su caso, si hay culpa de la casera, el gobierno de la ciudad o el gobierno del Estado de México, no sé exactamente dónde fue, si en los límites, creo que fue en los límites de la ciudad, también tienen que intervenir. Claro. Y por supuesto los propietarios de la gasera. Déjame ir con dos preguntas muy breves, Ignacio, ya por el tiempo, pero para mí muy importantes. A ver, la Fiscalía de la Ciudad de México está hablando de que los pagos serán a través de la propia Fiscalía. ¿No es mucho riesgo el tomar algo que a mi parecer no le corresponde y que pone en riesgo, incluso abre ventanas de corrupción? Mira, si existe una orden judicial de pago, quiere decir que antes hubo un proceso. Pero si es la Fiscalía, pues es una negociación que no sabemos si esté bien encauzada. Yo creo que esto debiera ser revisado a fondo por las autoridades judiciales o administrativas que están facultadas para evaluar los daños y para evaluar los alcances de los daños. Y obviamente pues manejar avalúos, porque también hay hasta reparación psicológica que habrá que realizar, claro. Rehabilitación. Pero mira, hay una cosa, Francisco. Sí. ¿Tú manejas coche en la ciudad? Sí. ¿Te hicieron alguna prueba de manejo? Bueno, hace ya algunos años, sí. Nos hacían prueba de manejo. Hace como 40 años o 30. Después alguien se le ocurrió que no había que hacer pruebas. Yo no sé si eso también esté en los que manejan pipas y los que manejan taxis y los que manejan autobuses, pero por ahí debería empezar la autoridad, por exigir pruebas de manejo y por exigirte además pruebas psicológicas para ver el estado mental de los que conducimos. Algunos verdaderamente se transforman atrás del volante y se vuelven unas gentes agresivísimas por el peatón, por el ciclista. Primeros pasos para evitar tragedias como esta, efectivamente. Sí. Oye, así es, por eso hay que empezar, Paco. Claro, y por último te pregunto, el gobierno de la Ciudad de México está implementando un comité de solidaridad para recabar donaciones. ¿De verdad ese es su papel? Vamos, si son capaces de pagar conciertos, ¿por qué no entrarle con este tipo de situaciones? La solidaridad debe empezar por las propias instituciones, el gobierno, y en forma secundaria, la sociedad. Hay instituciones, Michi Mau ya está trabajando en ello. Es correcto. Trasladó bastantes, no sé cuántos, pero unos quemados acá a la frontera. Y bueno, así hay otras organizaciones que toquen las puertas de las instituciones de asistencia privada que han sido hechas a un lado, porque de acuerdo a los comentarios del anterior presidente, eran también inventos del neoliberalismo. Terrible. Ignacio Morales Lechuga, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Gracias, Paco. Un abrazo. Igualmente. Buenas noches. Siempre.